Bueno, yo antes de empezar, dar las gracias al Instituto MIM, al Centro Médico Tecnon, al doctor Pujadas del Comité Científico por volverme a invitar de nuevo a esta jornada centrada en el cuidado del paciente oncológico y concretamente la inmunoterapia como una nueva era en el tratamiento de los pacientes oncológicos, ¿no? Yo voy a seguir un poco la línea de lo que ha comentado el doctor Viteri. Voy a intentar explicaros un poquito el concepto de inmunoterapia e hipertermia. Vamos a entrar un poquito en detalle. Como decía el doctor Viteri, la inclusión de la inmunoterapia en la como nueva estrategia del tratamiento del paciente oncológico ha promovido un cambio de paradigma completamente en el tratamiento de nuestros pacientes. Vemos la enfermedad de otra manera, la entendemos de otra manera y la pretendemos atacar de otra manera. Y en el ciclo inmunológico tumoral que ha explicado perfectamente el doctor Viteri, voy a intentar explicar qué sentido tiene incluir en él el tratamiento con radioterapia, el tratamiento con hipertermia y probablemente unificar y crear un nuevo concepto de por qué no radioinmunoquimioterapia o radioinmunohipertermia. Vamos a ir metiéndonos poquito a poco en las diferentes combinaciones con el único objetivo de revitalizar esta respuesta antitumoral del huésped, que como decía el doctor Viteri, ha escapado esta célula tumoral del control del huésped y ha podido crecer y ha podido dar los problemas clínicos que todos sabemos que da. Entonces, en sesiones pasadas ya vimos un poquito que la radioterapia tenía un efecto inmunomodulador, también sabemos que tiene un efecto inmunosupresor, pero que probablemente en la balanza predominaran algo más los beneficios en cuanto al efecto inmunomodulador de la radioterapia que no el efecto inmunosupresor. Pero sabíamos que para alcanzar una respuesta antitumoral efectiva, la radioterapia no podía viajar sola y que necesitaba ayudarse de tratamientos como la inmunoterapia, como la quimioterapia y, como veremos después, también de la hipertermia. Y el ejemplo máximo de este efecto inmunomodulador de la radioterapia es lo que en el ámbito clínico llamamos el efecto abscopal, que no era más que decir que yo estoy tratando a un paciente con una lesión, vamos a poner un ejemplo, un paciente con un tumor metastásico, una lesión en una vértebra, y veía que había respuesta no solo en esta vértebra, sino en localizaciones no tratadas con radioterapia, y que esta respuesta a distancia venía vehiculizada por una respuesta inmunitaria inducida, entre otros, por la radioterapia. Y uno de los ejemplos que se publicó ya hace muchos años, donde además he sido de los primeros tumores en la utilización de la inmunoterapia, fue el melanoma. En este repaso vemos que hay un 26,5% de series prospectivas y retrospectivas donde verdaderamente se demuestra un efecto abscopal y que la combinación inmunoterapia y radioterapia comparada con la inmunoterapia sola daba un aumento de supervivencia media de 8 meses. Y esto venía vehiculizado por esta respuesta a distancia que favorecía la radioterapia. Sabíamos en sesiones previas, en reuniones de años pasados, que teníamos muchos trabajos de inmunoradioterapia, pero nos habíamos metido un poco en esta combinación y siempre desde el punto de vista de radiooncología nos metíamos con un cierto reparo, porque nos daba miedo la toxicidad, nos basábamos mucho en datos de toxicidad de quimioradio, e incluso hay encuestas que se han hecho a radiooncólogos, un trabajo muy bonito en Estados Unidos, que la mayoría modificaban su estrategia de radioterapia cuando se añadía la inmunoterapia por miedo a la combinación y a la toxicidad. Sabemos ya, y recomiendo esta revisión que se ha publicado recientemente, que podemos usar de manera eficaz y segura tratamientos con inmunoradioterapia, estudios en pacientes con estadios 4 de enfermedad, estudios en marcha de pacientes con estadio 4 de enfermedad, pero también estudios con inmunoradioterapia en pacientes con estadios localmente avanzados. El paradigma sería el PACIFIC, que fue un esquema secuencial. Primero la inmunoterapia no se daba de manera concomitante a la radio,
y un montón de estudios, como decía el doctor Viteri, en marcha, que se pretende demostrar la eficacia y seguridad del tratamiento con inmuno y radioterapia. Por lo tanto, parece claro que podemos ya incorporar la inmunoterapia a nuestro armamento de radioterapia convencional. ¿Y qué pinta la hipertermia en todo esto? ¿Qué es la hipertermia? Bueno, pues la hipertermia, como su nombre indica, es intentar alcanzar una temperatura por encima de la temperatura fisiológica, en torno a los 42-43 grados, con el objetivo de potenciar el efecto que per se ya tienen los tratamientos que en esta diapositiva se ponen los clásicos, como son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Acabaremos la charla habiendo por lo menos intentado demostrar por mi parte que la combinación de inmunohipertermia también es eficaz, o sea que probablemente aquí tendríamos que añadir al final de la charla la inmunoterapia. Pero la inmunoterapia no la hemos inventado nosotros, hace más de 5.000 años que se usa. Hipócrates, esta frase es Hipócrates, darme la posibilidad de producir fiebre, en este caso calor, y curaré todas las enfermedades, ¿no? Pues es un tratamiento muy antiguo, que lo que no es un tratamiento alternativo. La hipertermia debemos entenderla como un tratamiento que ayuda a los tratamientos oncológicos tradicionales, inmunoterapia, quimioterapia o radioterapia. Nunca de manera exclusiva la hipertermia va a provocar la curación de un tumor. Y en la secuencia histórica de la hipertermia, en los años 75-80, se empiezan las primeras reuniones, sobre todo en Estados Unidos, y se genera en el 83 la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica. Los primeros estudios de la RTG americanos fallan en el objetivo de demostrar beneficio de la hipertermia asociada a la radioterapia, y ese nos saca en el año 2004, cuando verdaderamente la hipertermia coge un impulso definitivo. Y a nivel europeo más local tenemos sobre todo países como Holanda, Suiza y Alemania, pero sobre todo Holanda, que son un poco los motores y la locomotora de los nuevos esquemas de hipertermia asociados a los nuevos tratamientos sistémicos, y empiezan a aparecer muchos estudios randomizados con la adicción o no de hipertermia que confirman el beneficio de este tratamiento. Pero también llamó la atención en Estados Unidos, en este caso, en el Wall Street Journal. O sea, probablemente en Estados Unidos lo han entendido como un tratamiento que puede tener también un impacto económico importante, y esto fue portada del Wall Street Journal hace creo que 5 años, pues bueno, diciendo que los oncólogos habían demostrado que el calor podía aumentar de manera significativa la efectividad de la quimioterapia. ¿Cómo llega la hipertermia a Tecnon? Pues bueno, en el año 2019, febrero del 19, y aprovechando un poco el impulso de la Sociedad Española de Radiooncología, en la cual se genera un grupo de hipertermia oncológica, liderado por el que ahora es presidente de la sociedad, que es el doctor Contreras, que está trabajando en Málaga. El doctor Contreras, por interés personal, se aproximó a la Sociedad Europea de Hipertermia. Ahí se adaptaron los protocolos y las indicaciones de hipertermia oncológica a nuestra realidad nacional, y con los datos que teníamos contundentes, estos estudios randomizados, y las ganas que teníamos de incorporarlo, pues finalmente en el año 19, hace 2 años y un poquito, en Tecnon, bajo el nombre de una unidad que se llama OncoHit, pues ponemos en marcha 2 unidades de hipertermia, una hipertermia profunda y una hipertermia superficial. A día de hoy llevamos tratados casi 90 pacientes, la verdad es que los resultados han sido bastante positivos, y seguimos en la línea de seguir trabajando y seguir tratando pacientes con esta tecnología. Entonces, ¿qué hace la hipertermia para ayudarnos a potenciar el efecto de los tratamientos oncológicos clásicos? Por un lado, y después entraré un poquito más en detalle, inhibe la reparación del ADN ante la agresión que supone la radioterapia o la quimioterapia. Por otro lado, aumenta la permeabilidad de la membrana, que eso tendrá un impacto en la facilitación del efecto de los tratamientos sistémicos, y finalmente, como veremos, provoca una estimulación del sistema inmunitario. Con la radioterapia, la asociación de radioterapia e hipertermia provoca lo que llamamos un efecto de radiosensibilización. Hemos de entender que el oxígeno es el gran radiosensibilizador de las células tumorales. Las células hipóxicas son células radioresistentes. La fase
S del ciclo celular es una fase también radioresistente y el pH ácido también es una fase radioresistente. La hipertermia trabaja sobre todo aumentando el aporte de oxígeno a las células tumorales, por lo tanto actúa como gran radiosensibilizador, es muy efectiva en fases S y en pHs ácidos, por lo tanto actuaría de manera sinérgica con la radioterapia, y también provoca un aumento del flujo sanguíneo y por lo tanto reducir esta fracción de células hipóxicas que son claramente radioresistentes. Y esto lo medimos con un parámetro que se llama TER, que es el Thermal Enhancement Ratio, que se ha valorado en torno a 2.2. Quiere decir que la eficacia de la radioterapia sería en torno a 2.2 veces si a ese tumor lo sometemos a un tratamiento hipertérmico en torno a los 42-43 grados durante un tiempo aproximado de 1 hora. Estas son las curvas de supervivencia de una célula tumoral sometida a un tratamiento térmico versus a un tratamiento no térmico asociado a la radioterapia. Con la quimioterapia también nos puede ayudar la hipertermia. Decíamos que aumenta la permeabilidad de membrana, por lo tanto favorece el paso del fármaco a nivel de la membrana celular, provoca también una disfunción en la respiración mitocondrial, que también es un elemento que facilita la muerte celular, y reduce la presión intersticial, con lo cual también facilita la perfusión del fármaco. Por otro lado, hay pocas experiencias, sobre todo con doxorubicina, en terapias con liposomas termosensibles, que son partículas minúsculas cargadas con un fármaco que son sensibles al efecto térmico y que cuando llegan a la zona tumoral y son sometidas a este efecto térmico, lo que provoca es una lisis de esta cápsula microscópica y facilitas la administración del fármaco muy localmente, evitando los efectos secundarios. Hay alguna referencia en ese sentido, sobre todo con doxorubicina. Y también medimos la eficacia de la quimioterapia asociada a la hipertermia con el factor TER, que es algo más bajo que en el caso de la radioterapia, y se estima en torno a 1.5. Donde hay más trabajos al respecto de la quimiosensibilización es con derivados del platino, sobre todo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que tenemos estudios randomizados con muchos pacientes incluidos, miles de pacientes incluidos, donde se compara los tratamientos clásicos de radioquimio solos con la adición de la hipertermia y se demuestra beneficio en muchos de ellos. Obviamente esta tabla no es para que se la aprendan ni mucho menos, pero es una tabla recientemente publicada en una revisión. Solo marco lo rojo, que es lo más importante. En los tratamientos donde se asocia radioterapia e hipertermia, la respuesta completa alcanza casi el 60%, comparado con un 39-40% en el caso en el que solo se ha dado radioterapia, en diferentes tipos de tumores. La Sociedad Europea de Hipertermia, en base a estos estudios randomizados, acepta actualmente este tipo de tumores como evidencia clara de su beneficio con el tratamiento con hipertermia, colorectal, tumores de mama localmente avanzados o recaídas de tumores de mama resecables o no, que previamente han recibido radioterapia. Curiosamente, las pacientes que hayan recibido radioterapia previa y estemos en un estadio de reirradiación serán más sensibles a la hipertermia que las pacientes naif a la radioterapia, tumores de sarcomas de partes blandas y sobre todo también tumores cerebrales y tumores pancreáticos. Un ejemplo de ello es un estudio publicado en JAMA por ISELS de sarcomas de alto riesgo, donde se hacía un tratamiento con quimio neoadyuvante más hipertermia localizada, y el tratamiento demostró impacto significativo en control local, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global con la adición de la hipertermia comparado con la quimioterapia sola. Y un estudio que está en marcha ahora mismo en un tumor que, como decía el doctor Viteri, es un tumor que todavía nos da muchos dolores de cabeza a nivel de respuesta clínica, es el esquema HITPAC en tumores de páncreas localmente avanzado y resecables, donde se hace un tratamiento con quimioterapia inicial y después se randomiza a los pacientes con la adición o no de la hipertermia para ayudar al tratamiento de quimio-radioterapia. Y finalmente, la inmunomodulación. Bueno, el personaje más importante de esta inmunomodulación inducida por la hipertermia son las proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico son unas proteínas de estrés que la célula que se segregan en situaciones como puede ser la quimioterapia, la radioterapia o el propio calor, que lo que van a hacer es actuar como
aglutinadores de antígeno. Facilitan la aglutinación del antígeno y vamos a facilitar tanto la inmunoterapia directa, las células, las natural killer, necesitan interferón para identificar el antígeno tumoral, y la hipertermia va a favorecer esta secreción de interferón, y por otro lado la inmunoterapia también va a facilitar la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T, que era el ciclo inmunológico que ha comentado el doctor Viteri, con la expresión antigénica, la captación de estos antígenos por las células presentadoras, su procesamiento en el ganglio linfático y su respuesta mediada por linfocitos T. La proteína de choque térmico actúa como un aglutinador de antígenos tumorales y facilita esta respuesta antigénica tumoral. Por lo tanto, podemos ver que la hipertermia nos está facilitando también la respuesta inmunológica, más allá de la respuesta a la quimio y a la radio. Y tendríamos pues el nuevo tridente, ¿no? Tenemos el efecto de la hipertermia, el efecto de la inmunoterapia, que bien ha comentado el doctor Viteri, y el efecto de la radiación, que todas al final están potenciando la respuesta inmunitaria antitumoral del huésped por diferentes mecanismos, pero que convergen tanto en la respuesta inmunitaria directa como en la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos. ¿Qué opciones de tratamiento o qué aplicabilidad clínica nos ofrece la combinación de inmunoterapia e hipertermia? Como ventajas podríamos tener que podríamos no necesitar calentar todo el tumor, que es una de las desventajas técnicas que a veces nos ofrece la hipertermia, porque probablemente calentando solo una parte del tumor seríamos capaces de inducir esa respuesta inmunitaria que, asociada a la inmunoterapia sistémica, favorecería la respuesta antitumoral. Podríamos probablemente reducir el tiempo de tratamiento, que actualmente son sesiones de 1 hora separadas 72 horas la hipertermia. No podemos hacerlo de forma concomitante a la radioterapia, pero sí podríamos hacer de forma concomitante a la inmunoterapia, la hipertermia, ¿vale? La inmunoterapia, que tenemos pacientes que están en tratamiento muy prolongado, cosa que no podemos hacer con la radioterapia, o la quimioterapia, su uso repetido y prolongado, tanto en pacientes que han tenido una respuesta y después que generan una resistencia secundaria. Podríamos usar de manera casi indefinida el efecto inmunomodulador de la hipertermia. El perfil de toxicidad de esta combinación a largo plazo parece mucho más favorable que la hipertermia con radioterapia o con quimioterapia, y como vemos, la hipertermia también tiene efectos inmunomoduladores multifactoriales en la cascada del ciclo inmunológico tumoral. Como ejemplos clínicos, uno de ellos es el melanoma, como decía el doctor Viteri, uno de los primeros tumores donde se empezó a utilizar la inmunoterapia, uno de los primeros tumores donde también hay metaanálisis que demuestran el beneficio de la hipertermia. Con las inmunoterapias primarias ipilimumab, las respuestas al melanoma pues son relativamente bajas. El siguiente paso que se ha hecho es combinaciones de diversos fármacos con inmunoterapia que aumentan las respuestas objetivas, pero tenemos el problema de la toxicidad, y parece interesante en este escenario asociar un tratamiento hipertérmico al tratamiento inmunoterápico en tumores que sabemos que tienen un perfil de respuesta muy por debajo de lo que nosotros desearíamos. En tratamiento de tumores vesicales, la hipertermia ha demostrado ser muy eficaz en los tratamientos no invasivos. Muy eficaz significa alcanzar respuestas completas añadiendo la hipertermia de un 40 versus a un 60-65%. Sabemos que hay estudios de atezolizumab y cisplatino para tumores no invasivos de vejiga. En este escenario probablemente el efecto inmunomodulador y quimiosensibilizador del platino para el tratamiento de la vejiga pues podría ser un escenario donde también habría cabida para la hipertermia. Tumores de cabeza y cuello localmente avanzados, también metaanálisis que demuestra la eficacia de la hipertermia añadida exclusivamente a la radioterapia, pero también tenemos datos de estudios de inmunoterapia quimio-radio en pacientes con enfermedad refractaria localmente avanzados. Tenemos estudios en marcha con pembrolizumab en pacientes con enfermedad refractaria o localmente avanzados. ¿Por qué no añadir la hipertermia en esta terapia de tumores donde la hipertermia per se solo haya demostrado eficacia? Incluso tumores
tratamientos de varias combinación de hipertermia e interleuquinas, en esta serie de 130 pacientes, pues bueno, parece que consiguen convertir, es un mensaje muy optimista, como decía el doctor Viteri, situaciones de estadios 4 muy avanzadas a tratamientos potencialmente curativos. Bueno, esto no es más que ejemplificar que probablemente seleccionando bien los pacientes y en pacientes con tumores donde los tratamientos convencionales y su combinación pues tienen una limitación en cuanto a respuesta, probablemente la hipertermia podría ayudar por el efecto inmunomodulador y potenciar, actuando como efecto sinérgico, los tratamientos de inmunoterapia u otros tratamientos. Y en un análisis muy reciente, se lo dejo aquí en pantalla, pues bueno, las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y los desafíos que tiene y las amenazas que tiene la hipertermia, pues bueno, tenemos muchos datos ya de estudios randomizados que confirman el beneficio en varios tipos de tumores, pero yo no acabo de entender por qué, pues la hipertermia no acaba de dar el paso definitivo a incluirse dentro de los tratamientos oncológicos trimodales o probablemente cuatrimodales. Si uno va a Holanda, a la AMC de Holanda y va al centro de hipertermia oncológica, pues ellos tienen muy incorporado que el tratamiento oncológico es un tratamiento de 4 patas y una de ellas es la hipertermia. Incluso es una política de reimbursement del Servicio de Salud Pública, pues la hipertermia forma parte de este concepto y el paciente se trata sin ningún tipo de coste adicional para él. Bueno, pues lo que decíamos, probablemente el cuarto elemento del tratamiento oncológico sería la hipertermia. Quizá llega el momento de que nos pongamos en marcha y creamos que es un tratamiento eficaz y que puede ayudarnos en muchos tumores. Y la experiencia de OncoHit en estos 2 años, la verdad es que es una experiencia muy buena, sin toxicidad, porque la hipertermia no aumenta la toxicidad propia del tratamiento al cual pretende ayudar, y creemos que es un paso importante y que debemos consolidar en este camino. Como siempre, bueno, pues el trabajo en equipo, ya no solo de los miembros que formamos el IOT, sino de la inmunoterapia, de la hipertermia, de la radioterapia, de la quimioterapia, para vencer la enfermedad y poder dar salida a nuestros pacientes. Y muchas gracias.